siga fortaleciendo a la iglesia. Él está aquí. No lo dudes, Él está aquí. Él quiere restaurarte, quiere consolarte, quiere darte fuerza para seguir adelante, para seguir avanzando. El mundo te oprime, los problemas te oprimen, las situaciones te oprimen, te afligen. Pero quiero decirte algo: cuando tú vienes a la planta del Señor, hay uno que te dice: yo estoy para sostenerte. Yo veo tus aflicciones, yo veo tus luchas, veo tus situaciones cada día. Yo te entiendo, hija. Yo te entiendo, hija. Pero hoy tengo para ti una palabra. Sigue adelante. No te quedes ahí estancado. Bendito sea el nombre de Dios. Por favor, abra su Biblia, libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11. Póngase de pie, por favor, en señal de reverencia. Y vaya conmigo en la lectura. En alguna Biblia lleva por título Dones Espirituales. Le doy lectura bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Acuérdense esa palabra, dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le daba la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre eterno, una vez más estoy detrás de este púlpito, amado Dios, para exhortar tu palabra. Como expositor de tu palabra, mi Señor, no quiero hablar de mi conocimiento, sino hablar de tu sabiduría, Señor, porque la he pedido a ti. Padre, tú eres el dador de sabiduría y a través de tu palabra habla a la iglesia, exhorta a la iglesia, edifica a la iglesia, consuela a la iglesia. Aquel que ha venido buscando una respuesta la haya a través de la exposición de tu palabra, mi Dios. Que a través de tu palabra las vidas sean libertadas, que a través de tu palabra las vidas, Señor amado, sean restauradas, que a través de tu palabra el que ha venido desanimado cobre ánimo, aliento, Señor amado, que a través de tu palabra, Señor, aún los cuerpos físicos sean sanados por el poder de tu palabra y en el nombre de Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Sigo hablando de neumatología, el estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. Y he puesto por título los dones sobrenaturales dados por el Espíritu Santo. Son los dones espirituales, pero son sobrenaturales. Vamos a ver a través de la palabra que son manifestaciones. Dios te las da. Amén. Te da regalo, es su gracia que viene sobre la iglesia para cumplir un propósito específico dentro de los redimidos, de los congregados, la iglesia.
Y la función puntual de los dones es edificación. Amén. Siga avanzando, por favor. He escrito lo siguiente en introducción. Escucha bien, cuando la iglesia de Dios comienza a vivir una vida apartada, ¿qué significa apartar? Una vida consagrada para Dios. La obra del Espíritu Santo se hace notar en el verdadero Hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Habita el Espíritu Santo en tu vida? Amén. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, y la evidencia en tu vida es que la tercera persona de la Trinidad está en tu vida, dentro de ti, en tu corazón, en tu alma, tomando el control, dirigiéndote, ayudándote para seguir adelante. Con tu fuerza no puedes, con tu carácter no puedes, con tu voluntad es imposible que puedas, pero con la ayuda de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, oh iglesia, sí podemos. Hay victoria en el nombre de Jesús, porque tenemos respaldo de Dios. Consagrada para Él, la obra del Espíritu Santo se hace notar en el verdadero Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12:14? Dice, seguir la paz con todos. Pero también dice, y la santidad, hay una coma, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando el Espíritu Santo está operando en la iglesia vive en santidad. Hermano Manuel, pero cada día peco, fallo. Sí, es verdad. Pero cuando tú pecas y fallas, viene contrición a tu alma. Viene dolor, pesar a tu vida. Y tienes que llegar corriendo a la planta de Cristo y decirle, Señor, perdóname. ¿Por qué sucede eso en la iglesia? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos guía al arrepentimiento, a confesar nuestros pecados. Si tú no eres capaz de confesar tus pecados delante del Señor, es porque no está la presencia de Dios. Simple y llanamente no hay Espíritu Santo operando en tu vida. Así que iglesia, preocúpate. Preocúpate cuando tú pecas y dices, ay, ya no importa un pecado más, un pecado menos. No es así, porque el pecado te aleja de Dios, te aparta de Dios, se pone una muralla tremenda. Aunque ore, tu oración no llega delante de la presencia de Dios. Se interpone una muralla, una pared tremenda. ¿Para qué? Para que tú no alabes al Señor. Y aunque tú esposes una canción, tu alabanza nunca llegará a la presencia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que dice Efesios 1:4? Dice, según nos escogió en Él de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, escucha, santos y sin manchas delante de Él. Cuando tú llegaste a la planta del Señor y te humillaste y quebrantaste tu corazón, algo tremendo sucedió. Tenías como vestido, tenían andrajos. ¿Qué significa andrajos? Ropa vieja, rota, inmunda, sucia, hedionda, de mal olor, hedionda, pecado. Pero cuando tú llegaste a la planta del Señor, dijiste, Señor, te acepto, Salvador, perdona mi pecado. Aleluya, y algo maravilloso. Dios te dio nueva vestimenta. Vestimenta nueva, vestimenta resplandeciente. Comenzó tu vida a cambiar, porque el Señor te dice, fue para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Por eso alaba al Señor, por eso busca de Dios, por eso aprende a doblar tu rodilla en oración. Oh, entra a tu pieza, a tu casa, a tu recámara y comienza a doblar tu rodilla en tu cama. Órale al Señor y dile a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, no me interrumpas porque quiero orar delante de Dios. Hay una necesidad en mi vida de buscar su presencia. La iglesia está a falta de oración. La iglesia ya no ora, ya no busca, porque si una iglesia buscara de Dios, cosas tremendas sucederían en nuestra vida. Hablamos de la oración, enseñamos de la oración, pero muchas veces nuestra conducta deja mucho que desear delante de los demás. Y no vivimos en santidad. Todavía hay groserías que salen de la boca de muchos. Todavía hay mentirosos dentro de la iglesia. Todavía hay drogadictos, ladrones que están de aquí alabando y levantando sus manos, pero nunca han cambiado sus vidas. Santo, sin mancha delante de Él.
Efesios 1, 13 y 14, que es lo que dice la palabra de Dios. En Él, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio en este caso, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuiste sellado. Ese sello nadie te lo puede quitar. El sello se llama Espíritu Santo en tu vida. Amén, mi Dios, amén. Se nota al tiro un hermano, una hermana que es un hijo de Dios. Hay falencias, hay fallas, hay caídas. Pero sabes que cuando tú fallas, comienzas a arrepentirte y el Espíritu Santo que está en tu vida te dice: no, debes pedir perdón, debes humillarte, debes cambiar tu carácter, doblegas tu sentido, tu reacción, entrégamela. Yo tengo poder y autoridad para cambiar tu vida y hacerte completamente nuevo. Amén, mi Dios bendito. Segundo lugar, cuando la iglesia comienza a caminar por la vía correcta. ¿Y cuál es esta vía correcta? Que es Cristo a través de su palabra. La obra del Espíritu Santo se hace notar con la muestra de sus dones. Gloria a Dios. Una, vivir en santidad. Y lo otro, caminar conforme su palabra dice. Leer la Biblia, no me digas, no me respondas, pero Dios te hace una pregunta: leer mi palabra. Si me amáis, guardad mi mandamiento. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, son mi iglesia, en otras palabras, en que guardan mi palabra, la atesoran y la exhiben. Cuando la iglesia comienza a caminar por la vía correcta, a través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo, la tercera persona, se hace notar en tu vida. No te conformes tan solo con alabar al Señor. No te conformes tan solo muchas veces con coordinar. Busca más del Señor. El que busca, hallará. ¿En quién hallará? En Cristo. A ver. Al que pide, se le dará, recibirá, ¿cierto? Y el que golpea, oye, el que insiste cada día. ¿Acaso no hay uno que está escuchando? ¿Hay acaso no tenemos un Dios que escucha, que oye tu oración? Sí, iglesia, nuestro Dios es poderoso y responderá tu clamor. Oh, que tiene una petición, Dios responderá tu oración. Gracias, mi Dios bendito. Como sea, Dios la responderá, porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. Amén. Gracias, Señor. Siga avanzando, pero por 1 Juan 3:24, que es lo que dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, que Él permanece en nosotros porque su Espíritu nos fue dado a nuestra vida. Y Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice el Señor, y me manifestaré a Él. ¿Qué importancia tiene su palabra? Bendito Dios. Y es lo que menos hace la iglesia, es enseñar su palabra. Ayúdeme, Señor. Juan 14:21, anótalo en tu Biblia, subráyalo en tu mente, en tu corazón, reléelo en tu casa, amado Dios, amado hermano, amada hermana. Dice: y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo se manifestará Dios a nuestra vida? A través de la obra del Espíritu Santo. Siga avanzando, por favor. En primer lugar, hagamos un análisis del texto en su contexto, lo que hemos leído en el capítulo 12. Cuando Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 12, dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Saben? La iglesia de Corinto la fundó Pablo. En su segundo viaje misionero se juntó junto a una pareja, Aquila y Priscila, dice la palabra de Dios, libro de Hechos. Y dice que trabajó con ellos haciendo tiendas, haciendo carpas para vender. Nótese que Pablo no tan solo vivía de la ofrenda, él trabajaba. Amén. Cuidado.
¿Quieres ser servidor del Señor? Trabaja. Trabaja y esfuérzate. Y en medio del trabajo, él seguía predicando. Y dice la palabra de Dios que a través de los hermanos Aquila y Priscila, él seguía predicando en medio de la sinagoga. Se deduce que esto fue aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Y cuando nosotros comenzamos a leer Primera de Corintios, o la iglesia que estaba en Corinto, en este caso, algo tremendo había sucedido, porque era el año 55. Había pasado 5 años, desde el 50, obviamente hasta el 55, en donde Pablo había escrito la palabra de Primera de Corintios, en este caso, una carta para la iglesia de Corinto. Y algo tremendo sucedió en esta iglesia, una iglesia nuevecita, 5 años. Cuando usted le pregunta al hermano, hermana, ¿cuántos años llega el evangelio? Llevo 3 años, el nuevecito. Llevo 5 años, también era nuevecito. Llevo 30 años, no, ya está un poquito pasado. ¿Y qué es lo que hacen? No sé, sigo en el mismo asiento. Corinto, una ciudad cerca del puerto, cultura greco-romana. Había una situación tremenda que sucedía en la ciudad. La ciudad estaba corrompida moralmente, era inmoral en todas sus letras. Había un panteón, un lugar alto en la montaña donde adoraban a Afrodita, diosa del amor. Se habla y se dice que había aproximadamente entre 1000 a 2000 hasta 3000 prostitutas que estaban adorando a Afrodita. Y después bajaban a la ciudad de Corinto a seguir prostituyéndose. Ofrendaban para que les fuera bien en su trabajo. Imagínense la envergadura que estaban viendo. Más de 2000, 1000 o 3000, sea como sea el caso, es una tremenda cantidad de mujeres que se prostituían. Y no tan solo estaba la prostitución, sino que también estaba la inmoralidad sexual. ¿Qué quiere decir esto? La homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo. Oh Dios. Cuando nosotros vemos esta situación, la iglesia que había fundado Pablo estaba siendo bombardeada moralmente. Y una de las cosas tremendas que Pablo habla en la primera carta a los Corintios era que había una gran división. Créanme, los problemas de aquel tiempo son los mismos de este tiempo. Amén. Diferentes culturas, diferentes años, pero son exactamente lo mismo. Había división. Muchos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Otros decían: yo soy de Cristo. Y Pablo tenía que hacer notar de quién es nuestra identidad, a quién le pertenecemos. El evangelio no es para seguir a un hombre, es para seguir a Cristo. No es para seguir a un líder, un presidente, a un hombre letrado, no, es para seguir a nuestro Señor. Y esa iglesia estaba siendo dividida por personas que están seduciendo. Segundo lugar, había incesto. ¿Qué significa incesto? Donde había casamiento entre padre e hijo, o viceversa, hija. Tú puedes decir: pero ¿cómo eso, hermano? No era tan grave porque están escuchando la palabra de Dios. No era tan así, sino que ese tipo de incesto, aún dice Pablo, dice que aún ni la gente del mundo, ni los gentiles se atrevan a nombrarlo. Estaba ocurriendo dentro de la iglesia. El problema era que los líderes estaban corrompidos moralmente. Líderes que estaban dentro de la iglesia estaban en incesto, estaban en inmoralidad. Muchos de los hermanos no tan solo alababan al Señor dentro del templo, sino también se iban con las prostitutas al monte del Olimpo.
quiero decirte algo. Ese periodo lo estamos viviendo hoy, en este tiempo, siglo XXI. Una iglesia fría, una iglesia sin temor reverente delante de Dios. Ya no hay temor, ya a la gente, al hermano, a la hermana, al líder que está acá arriba representando, a los líderes que están representando sus departamentos, ya no les importa. Pueden alabar al Señor, pero siguen yendo a la discoteca. Siguen estando metidos en moteles, siguen en fornicación, hombres siguen en adulterio y están aquí. ¡Oh, mío! Se hacen presentes en los templos. ¡Aleluya, amén! Inmoralidad, y dicen: ¿por qué Dios no hace algo tremendo en la iglesia? ¡Gloria a Dios! El Señor le dice: saca la porquería de mi templo, ¡Aleluya, amén! saca la porquería de tu vida, saca la inmundicia y el pecado, ¡Aleluya! porque mi oración no llega delante de tu presencia, Señor. El Señor te dice: ¿no has visto cómo está tu condición? ¿No has visto tus vestiduras cómo están? Están metidos en el satanismo con hombres y mujeres que te llevan a la drogadicción o te llevan a la delincuencia, a robar, y quieres que Dios te escuche tu oración. ¡Arrepiéntete! ¡Sale de la condenación! Corinto, la iglesia de Corinto estaba tan mundanal, pero yo le digo: Señor, y me hacía muchas preguntas. Decía: Señor, ¿cómo esta iglesia, si estaba tan corrompida? El liderazgo estaba mal, pero aún así alababan al Señor y aún así se manifestaban los dones. Es como, para mí es contraproducente decir: Señor, ¿cómo se manifestaban los dones? Y mientras oraba y meditaba en su palabra, el Señor me hacía entender algo. Por amor a la necesidad, por amor a los que he llamado a ser salvos, por amor a los que oran y se humillan y buscan mi presencia aquí, todo día y noche, humillándose, por amor a ellos, yo manifiesto mis dones. Oh, habrán 100, 500, 1000 personas, pero hay un pequeño remanente que no ha doblado su rodilla al mundo, a la inmundicia. Hay una pequeña luz que todavía está ahí encendida para alumbrar como faro tremendo. Oh, todavía hay presencia en mi pueblo. No son todos, pero todavía hay pueblo que me busca, que me ama y me teme. Y venía su palabra a mi mente, porque dice: en aquel día llegará mucho en mi nombre diciendo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. El Señor le dirá: apartado de mí, apartado de mí, porque no os conozco, no os conozco. Y venía una palabra más: usados, pero no aprobados. Usados, pero no aprobados. Esta era la condición de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo con urgencia comienza a escribir y comienza a amonestar fuertemente contra la inmoralidad, contra la inmundicia, contra las divisiones, contra todas aquellas cosas que estaban atormentando al pueblo de Dios, para unir a la iglesia nuevamente y volverlo a su palabra, al camino correcto. Y es ahí donde dice: no quiero, hermano, que ignoréis también acerca de los dones, porque estaban viendo que Dios usaba personas diciendo: yo tengo el don mejor, yo tengo esa capacidad mejor y soy mejor que el que habla lengua. Coloca las manos sobre el enfermo y son sanados. Mira qué prestigio tengo, hay autoridad en mí. Había ese tipo de rebelión, de división, de grandeza, de orgullo, de egoísmo muchas veces las personas que estaban ahí. Y él le dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o cuando, en esas palabras, cuando no conocíais a Dios, os extraviaba llevando como se llevaban los ídolos los mudos. Las personas que no conocen a Dios siempre se llevan para todos los lugares. Fíjese que muchas veces las universidades llevan a los nuevos alumnos para usar la ouija,
meterse en el satanismo, esas cosas oscuras de brujería durante la noche. ¿Para qué? Para atormentar a los jóvenes. Y muchas veces los jóvenes van y asisten a esas sesiones y ya sus vidas nunca serán iguales. ¿Por qué? Porque abren puerta y camino para el enemigo, para destruir sus vidas. Oh, solamente la sangre del Cordero, la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados, puede limpiar tu vida, o puede reconstruir tu vida, tu existencia. Y en este mundo puedes avanzar bien, porque tu vida debe ser lavada en la sangre del Cordero. Dice el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Había mucha colusión. Personas se estaban levantando diciendo Jesús es maldito. Eso significa anatema, maldito. Maldecían a Jesús. Y Pablo enfoca fuertemente y le dice, nadie que habla o nadie que tenga el Espíritu de Dios llama al Señor Jesucristo maldito. ¡Gloria a Dios! Porque solamente los que tienen el Espíritu Santo en su vida reconocen el sacrificio. ¡Amén! Eso es lo que está enfocando el versículo 3. Y es ahí donde dice, bien, ahora en referente a los dones espirituales, dice, ahora viene el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra don viene del griego carisma o carisma, muchas veces lo va a escuchar usted, que significa dádiva, don. Enfoca la idea de algo que nos llega gratis y sin merecerlo. En otras palabras dice, no hice nada para ganarlo, solo proviene de la gracia de Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! Dios tiene dones para la iglesia. Él, a través de la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra ministerio viene del griego diaconía, o sea, servicio o oficio. Nótese, espíritu, don. Ministerio, habla del Señor Jesucristo. Siga avanzando, por favor. El versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Operaciones, la palabra operación viene del griego energema, que significa trabajo, actividad. En otras palabras, esta palabra energema significa el poder de Dios, el poder divino en acción. Habla de Dios, habla del Padre, la Trinidad. No está hablando de los dones del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, sino está hablando de la Trinidad completa, que Dios obra a través de los dones para su gloria, para su alabanza, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Son los méritos de Cristo. Son los méritos de Cristo. El Padre los regala y el Espíritu Santo los coloca en operación, en acción. Siga avanzando, por favor. Ahora fíjese, cuando yo tengo un don, habla de la diversidad de dones. Yo tengo un don, puedo ejercer un ministerio. Y a través de mi ministerio viene la operación, viene el poder, el respaldo de Dios, que respalda el don que Dios te dio a tu vida. Don de sanidad. Dios te dio un don de sanidad, diversidad de dones. Te eligió a ti para sanar enfermos. Créelo. Hay muchos teólogos que todavía dicen, no, esta es una palabra antigua. Era para la primera iglesia. No. Estas señales, dice su palabra, seguirán a los que creen. Dios te regaló un don de sanidad. Ahora Dios te dio un ministerio a través de ese don. Un don ministerial para ejercer la sanidad. Junto a todos los que Dios le dio el don de sanidad, para perfeccionarlos. Y la diversidad de operaciones, Dios hará como quiera. Amén. El que tiene el don de sanidad, que Dios se lo dio a través de la obra del Espíritu Santo, no tan solo puede llegar a las personas, sino de aquí, de lejito. Recibe sanidad y el Señor hace la obra. ¡Aleluya! Puede estar allá atrás, recibe sanidad. El Señor dice así: recibe sanidad y Dios se la obra. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio una diversidad de dones en tu vida. Tienes un ministerio de sanidad y ahora ya el que ejerce la operación, el poder divino, es Dios mismo. Amén. A través de su poder. Amén, Señor. Gloria a Dios. Siga avanzando, por favor. Segundo lugar, ¿qué son los dones espirituales? La respuesta son habilidades o capacidades especiales y sobrenaturales
que Dios regala a sus hijos para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo tiene dones para ti. Sí, Dios. Quiere regalártelos. Pero recuerda una cosa, debe buscarme, debe orar, debe vivir en santidad, debe anhelar que Dios sea magnificado. Debes anhelar, amado hermano, amada hermana, que una iglesia, que tú quieres la iglesia, debes anhelar que Dios sea glorificado y Él se glorificará en tu vida. Bendito Dios. No busques tu ego, no busques que te aplaudan, no busques que resalten tu nombre, no, busca que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea resaltado. Amén. Busca la gloria del Señor y Él se glorificará en tu vida. Humíllate cada día en oración, tírate al suelo si es necesario. Y el Señor, polvo sobre Dios. Úsalo una vez más. Sí, Dios. Son habilidades o capacidades especiales y sobrenaturales que Dios regala a sus hijos para la edificación de la iglesia. Necesitamos que Dios con urgencia regale esos dones, hermano. Sigo resaltando el don de sanidad para que las personas que no tan solo crean a su palabra, sino crean también a la obra que viene a través del poder de su palabra. Que en Cristo no tan solo hay salvación, sino hay sanidad física. Los desahuciados reciban sanidad, o al que viene postrado, o esa muleta tiene el eco. Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Cuando llegue ese con muleta, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Y la persona del Espíritu Santo, la potencia de Dios, lo haga estremecer. Y esa persona comienza a correr por acá gritando: el Señor me sanó, Cristo me sanó. Dejar esa muleta como testimonio. Los que vengan en silla de ruedas como testimonio. Los que han sido desahuciados sus papeles, clavando acá adelante y diciendo: ¡hay testimonio! Gloria a Dios. Falta iglesia, falta pueblo que ore, falta pueblo que le ame al Señor de verdad. No de labio, no de labio, amado hermano, amada hermana. Falta pueblo que alabe al Señor como Él se lo merece. Segundo lugar, que son los dones espirituales. Hablamos de dos categorías de dones espirituales también en esta parte. Están los dones naturales y están los dones sobrenaturales. Los dones naturales son aquellas partes administrativas de la maestría, de la enseñanza, del dirigir, del dar, de la generosidad, de la misericordia. Pero los dones sobrenaturales son estas cosas que ningún humano puede hacer. Bendito Dios. Tiene que venir un respaldo de parte de Dios, lo sobrenatural. Señor de Dios. Yo creo en un Dios sobrenatural. Amén. Amén. Yo creo en un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Gloria a Dios. Yo creo en un Dios que se mueve en lo imposible. Amén. Yo creo en un Dios que se mueve en lo imposible. Amén. Gloria al Señor. Oh, yo no miro de aquí a un metro, yo miro a kilómetros diciendo: Señor, hay grandes cosas. Gloria a Dios. Porque eso es fe, eso es creer. Un don natural no es lo mismo que un don sobrenatural. Siga avanzando, por favor. La Biblia menciona 3 listas de dones espirituales, Romanos 12, 6 al 8, que es lo que dice la palabra de Dios. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Primera de Corintios 12, 4 al 11, lo que habíamos leído. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu del Señor es el mismo que está operando. Primera de Corintios 12, 28 dice la palabra de Dios: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, en los que tienen don de lenguas. No es que hay una jerarquía de don o prioridad de don, sino que los pone en un lugar diciendo: ellos son prominentes en este sentido. No para enorgullecer a alguien o hacerlo sobresalir. Todo tiene su orden dentro de las cosas de Dios. Amén. Sí, mi Nuestro Dios. Dios, recuerda, es ordenado. Amén. Nuestro Dios es muy ordenado y por lo tanto la iglesia debe aprender a ser ordenada. Siga avanzando, por favor.
En tercer lugar, ¿cómo recibir los dones? Tú puedes estarte preguntando, hermano, pero me gustaría, estoy imaginándome, me gustaría tener discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Me gustaría que Dios me usara en profecía, en lengua, interpretación de lengua, en la maestría, en la enseñanza, en el conocimiento de Dios. Escucha lo primero que dice el libro de Hechos 2:38. Pedro le dijo en su primer discurso, en la primera predicación, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro le decía a la multitud: arrepiéntanse, humíllense para que Dios los perdone, los sane espiritualmente, los limpie. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Lo primero que en tu vida debe haber para recibirlo de Dios, un don de Dios, un don a través de la obra del Espíritu Santo, es que primero tengas la presencia de Dios en tu vida. Eres templo del Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Cuida lo que haces con tu cuerpo, porque eres templo del Espíritu Santo. Me voy a esconder en esta puerta, le voy a colocar 20 llaves, cerrojo, cadena, candado. Sí, te puedes esconder de mí. Yo no voy a ver lo que tú estás haciendo ahí callado, en silencio, donde nadie te ve. Pero escucha las cosas, joven, señorita, hermano y hermana, anciano. Yo no te puedo ver, pero hay uno que te está mirando. Hay uno que te está observando. Me voy a drogar, me voy a fumar aquí donde nadie me ve, nadie me va a molestar. Sí, pero Dios te está observando. Acuérdate de estas palabras. Dios te está observando. Lo primero para recibir los dones espirituales es primero tener al Espíritu Santo operando en tu vida. Segundo lugar, 1 Corintios 12:11, dice la palabra de Dios: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, el Espíritu Santo se encarga de ver tu capacidad. Amén. Él sabe que tú tienes la capacidad para trabajar y operar en un don espiritual determinado, y a Él le place dártelo. A Él le place dártelo en forma particular. ¿Qué quiere decir esto particular? Como dice el 12:11, particular como Él quiere. O sea, Él trata contigo. Santo de Dios. Trabaja contigo. Tercero, 1 Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Pablo insta a la iglesia: procuren los dones mejores. Y en tu mente puedes decir: pero ¿cómo eso de pedir o anhelar los dones mejores? Los dones que edifiquen a la iglesia. Comienza a meditar cuál es la necesidad de esta iglesia en particular. ¿Qué don necesitas? ¿Qué don espiritual necesitas en tu vida? Pablo insta a anhelarlo. Y esa palabra anhelar también significa pídelo. Pídelo. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Necesito este don para poder operar, para poder trabajar no tan solo en la iglesia, sino en tu hogar, en tu casa. O tú dices de repente, vas caminando y de repente, oye, pero no sé qué me parece que yo hice algo, no sé. Vas caminando por los lados y se te caen cosas y dices: ¿qué está pasando en mi casa? ¡Oh, Dios! Hay poder, Señor. ¿No será que hay un espíritu que deambula, pero tus ojos carnales no lo pueden ver? Y necesitas discernimiento de espíritu para saber lo que está operando en tu casa. Amén. Ay, que hermano, yo no necesito tantas cosas porque yo oro al Señor, todo espíritu lo reprendo. Le digo acá, le tiro aceite, le tiro sal, le tiro, yo que diga hasta el zapato se lo tiro. Aleluya, amén. Y
veces el espíritu sigue ahí deambulando, molestando. Se va unos par de meses, unos par de días, una semana y de repente vuelve otra vez. Es ahí donde la iglesia necesita pedir discernimiento. Amén. Sí, Dios mío. Sí, bendito Sí, Dios. Dios. ¿No será que hay algo en tu vehículo? Cada vez que subo a mi vehículo, mi auto, mi camioneta, mi camión, hoy me empiezan a doler las manos, o la pierna, o el costado. Parece que siento una puntada. Necesitas discernimiento de espíritu para ver lo que está operando. Y aún palabra de ciencia, porque en esto también trabaja lo que es la brujería, el ocultismo. Tiraron algo a tu vehículo, a tu auto, no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque no oras. Segundo lugar, no lees la palabra de Dios. Tercer lugar, no vives en santidad. Hoy muchas veces estás esperando hasta el día domingo para dar un momento y te cansas porque cantaron muchas canciones los hermanos. Iglesia, despertemos. Amén. No soy mejor que tú. Aleluya, amén. Al igual que usted, mi hermano y mi hermana, camino cada día esforzándome, buscando el rostro del Señor, buscando de su presencia. Pero Dios quiere que la iglesia aprenda en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo muy, pero muy peligroso y delicado. Bendito sea nuestro Dios. Nos anima a anhelar y a pedir los dones. Siga avanzando, por favor. Escrito esta nota: si el Espíritu Santo es quien reparte los dones según su voluntad. ¿Por qué Pablo exhorta a los corintios a buscar otros dones? Me hice esa pregunta y quise compartirla con ustedes. Si el Espíritu Santo dice que Él reparte como Él quiere y en forma particular los dones, pero ¿por qué Pablo insta a los hermanos a pedir más dones u otros dones? Y la respuesta es una exhortación a anhelar ver el obrar de Dios. Necesitamos ver la obra del Señor. Bendito Dios. Cuando tú comienzas a anhelar diciendo: Señor, tú me diste el don de profecía, de hablar tu palabra, de confirmar tu palabra, entregar un rema, oh Señor, a un hermano, que lo que va a suceder, anticipar lo que viene para un hermano. Ahí estoy, Señor, gracias, pero necesito pedirte que tú des más dones. Usa a mi hermano, a mi hermana, para que, Señor, tú le des palabra de sabiduría. Hay problemas que están sucediendo. Se perdió el auto de mi hermano, se lo robaron. No se perdió, se lo robaron. Necesitamos ahí una palabra de sabiduría. Señor, ¿dónde está? Oh, mi Dios santo. Dios. El hermano, necesito que oremos. Yo necesito una palabra. ¿Dónde está el Señor? Amén, Señor. El Señor sí lo revela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que yo no veo, Él lo ve. Porque mis ojos son carnales, son humanos. Pero hay uno que ve en la esfera espiritual, en esa esfera oculta muchas veces, y delante de Él nada se puede esconder. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Sí, Señor. Es una exhortación a anhelar ver el obrar de Dios mediante el poder del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Los mejores dones son aquellos que edifican a la iglesia y que dan mayor beneficio a los hermanos. Esos son los mejores dones, los que dan mejores beneficios a los hermanos y edifican a la iglesia. Amén. Amén. Iglesia, con urgencia te invito a buscar el rostro del Señor. Amén, Señor. A decirle: Señor, ya es tiempo, basta ya de mi terquedad, basta ya de mi flojera, de mi pereza. Señor, hay tanto que hacer, hay tanto que trabajar, Así es. y el tiempo lo he perdido en chat, en televisión, en cosas. Muchas veces hasta me siento mirando el mundo, pensando el día de mañana. Materialismo. La iglesia está tan materialista que está criando raíces en el mundo. Crea raíces en el Señor, crea raíces en su presencia, crea raíces en la eternidad. Allá deben estar nuestras raíces. Nuestro camino tiene que estar pavimentado para la eternidad, no para este mundo. Este mundo va a perecer, Así es. todo va a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero su promesa, su palabra no pasará. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Siga avanzando, por favor. Ya estoy terminando ya. En cuarto lugar, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Primera de Pedro 4:10 al 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a quienes, a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Ministrarlos, servir. Ministrar significa servir, ayudar a los demás con lo que Dios te ha dado en tu vida. Primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, para llenar tu vida, para sentirse orgulloso en el sentido de que tú eres acepto delante de Dios, para que los demás vean beneficios de tu vida, que no seas egoísta. Primera de Corintios 14:4 dice la palabra de Dios: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nuevamente habla de la edificación, el consuelo, la ayuda hacia la iglesia. Efesios 4:12, que es lo que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nota, los dones no son para nuestro deleite egoísta y vanagloria. El propósito es la edificación de la iglesia, es decir, el bien común. Amén. Siga avanzando, por favor. Termino diciendo lo siguiente: cuando tú comienzas a ver en tu vida diciendo: Señor, soy lo que soy, falto, no tengo voz para cantar, me siento inútil, no tengo ni siquiera esa autoridad que tienen los hermanos para ganarme detrás de un púlpito, no sé leer, no tengo esas capacidades que tienen otros. Llegó un momento en que David comenzó a reflexionar y a verse a sí mismo, que cuando venía el desánimo, la tristeza, quizá el dolor y la angustia, el Salmo 139:14 dice: te alabaré solamente, Oh Dios, porque formidable y maravilloso ¡Oh, es Dios! Comienzas a mirar tus manos. Qué hermosas son mis manos, qué hermoso es mi brazo, puedo ver, Amén. puedo hablar, despierto en la mañana, puedo respirar. Oh, cuando me incorporo en mi cama me puedo poner toda mi ropa y nadie me la pone. Puedo salir caminando, tomo mi desayuno, mis 3 comidas. Señor, qué formidables son tus obras. Viene mi perrito, mi gatito, y se alegran al verme. Qué hermosa es tu creación. Estoy maravillado, estoy asombrado. No me canso de alabarte, no me canso de asombrarme. Y mi alma, lo dentro de mí, Gloria a Dios. lo sabe muy Así es Dios. Los dones son de Dios. Escúchalo bien. Y lo que fluye a través de los dones que Dios te ha dado es la gracia de Dios. Cuando el don se ejerce más, se potencia más gracia abundante hay para todos los hermanos. Amén, Señor. Yo quiero ver su gloria. Yo quiero ver su majestad. Quiero que Dios te use. Quiero que Dios imparta dones. No menosprecies tu edad. No te menosprecies, no digas ya soy anciano. No, dile: Señor, estoy aquí. Mientras hay vida, hay todavía tiempo para trabajar en las manos de Dios. Póngase de pie, por favor, y oremos.